A partir de entonces, Franco dejaría de ser un simple mortal. Se concedió a sí mismo un grandioso título medieval, caudillo, designado por Dios para salvar a la patria. Al proclamar que la suya era una cruzada santa, comprometió a los jefes de la Iglesia Católica con su causa. Unió las facciones rivales existentes entre sus seguidores en un solo movimiento. El saludo, el uniforme y el himno, todos los adornos de un Estado fascista. El caudillo se rodeó entonces de todo el boato del poder, incluyendo una guardia de honor formada por tropas moras. Pero aún así, todavía no gobernaba España. Constitucionalmente era un traidor contra la República que aún ofrecía una fiera resistencia. A pesar de las apariencias, la situación de Franco no era tan sólida como parecía. Para ganar la guerra necesitaba más armas, más hombres, y de nuevo se volvió hacia Hitler y Mussolini, asegurándoles que esta también era su cruzada. Para ejercer más presión aún, Franco reclutó incluso a su hija. Cuando un día me dijeron que tenía que enfrentarme con unas cámaras porque ahí iban a sacar unos planos y que tenía que decir unas palabras. Oye, nena, ¿qué quieres decirle algo a los niños alemanes? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. ¡Viva España! En su cruzada por limpiar profundamente España, el generalísimo decidió aniquilar al enemigo no rápidamente, sino por agotamiento. Al principio, su estrategia desconcertó a los alemanes e italianos, de cuyo apoyo tanto dependía. Pero estos pronto comprendieron la existencia de un propósito oculto. Los generales alemanes se sentían frustrados porque, desde su punto de vista, Franco avanzaba con demasiada lentitud y demasiada precaución, sin correr ningún riesgo, y sospecharon que lo hacía para consolidar su propia situación política. Opinaban que se habría podido ganar la guerra fácilmente un año antes si hubiera puesto en práctica normas estratégicas corrientes. Al prolongar la guerra para garantizar la sumisión absoluta de toda España, Franco hizo que su nación pagara un alto precio. Tras 33 meses de incesante conflicto, el país estaba arrasado. Las bajas se contaban por cientos de miles. Gran número de personas habían perdido su hogar y desfallecían de hambre. Miles huyeron al exilio. Una nación dividida había sido rota en pedazos. En la primavera de 1939, el tímido muchacho que apenas podía sostener un rifle tenía un pueblo a sus pies. Ahora por fin uniría a España en el temor de Dios y devolvería su antiguo esplendor al imperio en decadencia. Unos meses más tarde, comenzaba el Reich de los 1000 años. Franco se quedó fascinado por la escala de la ambición de Hitler. Años después, cuando quiso ser considerado como uno de los grandes hombres de Estado de Europa, la verdad acerca de su ambiciosa actuación durante esta guerra fue cuidadosamente revisada para ocultar ciertas pruebas realmente bochornosas.
Los seguidores de Franco se han esforzado mucho por convencer al mundo de que su hombre jugó un papel muy astuto durante la Segunda Guerra Mundial y de que, a pesar de las fuertes presiones para que se uniera al eje, se impuso con fuerza para mantener a España al margen de la guerra, y de que en realidad no había sido más que un espectador patriótico de aquel gran cataclismo. No obstante, las pruebas que han salido a la luz desde entonces arrojan una gran interrogante sobre aquella benévola interpretación de lo que sucedió verdaderamente y sobre el propio protagonista, un hombre a quien le agradaba sentarse ante este escritorio flanqueado por dos fotografías enmarcadas, una de Benito Mussolini y la otra de Adolfo Hitler. Hoy en día, la mayoría de los españoles reconoce que Franco sentía cierta simpatía por Hitler, pero pocos saben que hubo mucho más. Dear Führer, at the moment when the German armies under your leadership are bringing the greatest battle in history to a victorious close, I would like to express to you my admiration and enthusiasm and that of my people. I do not need to assure you of how great is my satisfaction in rendering to you at all times services which you regard as most valuable. With the expression of my unchanging friendship and regard, General Franco. Detrás de aquellos halagos había un frío cálculo. En junio de 1940, mientras los panzers alemanes bombardeaban Europa, el caudillo pensó en hacer realidad sus propios sueños imperiales siguiendo la estela de las conquistas nazis. Estando Francia ocupada y Gran Bretaña con muchas posibilidades de caer pronto bajo el yugo, Hitler tendría pronto Europa en sus manos. Al menos eso le parecía a Franco. A finales del verano de 1940, Franco envió a su cuñado, Serrano Suñer, a Berlín como enviado personal. A Serrano se le encomendó que informase a sus anfitriones de que España entraría en guerra en el bando alemán a cambio de ayuda y armas y un buen trozo de África del Norte en donde volver a instaurar el imperio español. A los alemanes no les impresionó la oferta, como descubrió el enviado de Franco en un humillante encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores nazi. Ribbentrop dio a entender a Serrano Suñer que, al fin y al cabo, ellos no eran más que un pelele de los alemanes. A Hitler no le interesaba demasiado lo que España necesitaba para tomar parte en la guerra. Franco había sobrevalorado sus cartas, pero no se rindió y conminó a su cuñado para que perseverara, diciéndole que aquel desprecio era obra de los subordinados de Hitler y no del propio Führer. Serrano pronunció entonces un discurso grabado por los alemanes, pero suprimido más adelante por los españoles. Este documento ha sido descubierto recientemente. España falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. Unas semanas después, Hitler cruzaba Francia. Su destino final, la frontera española para conocer personalmente al caudillo. El rumbo de la guerra había dado un giro. Si lograba asegurar un pacto con Franco, España podría ser útil al eje a la hora de someter a Gran Bretaña. Hitler pensó que Franco tenía el deber de entrar en el bando alemán, como agradecimiento por todo lo que Alemania había hecho por España y por Franco en concreto. Actualmente en España se piensa que Franco acudió a la cita con Hitler totalmente decidido a pedir lo imposible para de esa forma mantener a España al margen de la guerra. Las pruebas demuestran lo contrario. Acompañado por su cuñado, Franco partió de San Sebastián hacia su fatal encuentro en Hendaya, a solo 25 kilómetros de la frontera francesa.